Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buenas madrugadas, pero no se me desvelen tanto porque andamos intentando salvar el semestre. ¿Cómo estás, Liliana Zamora? Licana, Ella, ¿ah? Licana, Licano Zamora. sí. Ella es la persona que nos va a acompañar el día de hoy, perdón. Este, Nos va a acompañar el día de hoy en una entrevista un poco más random acerca de lo que hace y nos quiere compartir. Bueno, es escritora chilena de la famosa plataforma Naranjita y no esperemos más que ella se presente por sí misma. Hola, bueno, como bien dijiste, yo soy Licana. eh, Ese no es mi verdadero nombre, yo me llamo Lisette, pero decidí ocupar ese nombre principalmente básicamente para que mi familia no supiera de lo que yo estaba haciendo en secreto, digamos. eh, Porque es bastante como conservadora en estos temas. De hecho, todavía no acepta mucho de que yo quiera escribir a la vez de estar estudiando. No aceptan que yo pueda hacer dos cosas a la vez. Lo ven más como un hobby más que como una segunda profesión. Entonces, ocupé este nombre, que básicamente es la mezcla de mi nombre con el de mi perro, que se llama Canito, Licana. Entonces, y ocupé el apellido de mi mamá, porque tengo padre ausente, entonces ocupé el apellido de mi mamá, ¿sí? Licana Zamora. Y llevo escribiendo en Wattpad hace relativamente unos 5 años. He subido 4 historias. La primera historia la borré porque en ese tiempo no me gustaba cómo estaba yendo la historia y básicamente porque tampoco me leía a nadie en ese tiempo. Estoy hablando hace 5 años atrás. Pero lectora, 10 años llevo leyendo la plataforma, diferentes historias de diferentes escritores, de distintos niveles de fama. Y básicamente eso. Estoy ahora, terminé 2 libros o sea, una biología que no digamos que es muy famosa, pero ya tengo mis fans, mi manada, como le digo yo, porque estoy estudiando veterinaria, me queda un año para terminar, entonces yo todo lo relaciono con animales. Entonces por eso les digo mi manada o mis animalitos del Edén, les digo. Así que eso básicamente soy yo. Ok, mencionaste que tu vida y tu familia te ha hecho se te ha hecho un poco difícil. Entonces, ¿cuál es el boom en el que dijiste voy a empezar a escribir o como forma de expresión? Fue básicamente en el año 2019. Aquí en Chile, en el año 2019, ocurrió lo que se le conoce como estallido social. El estallido social fue cuando toda la gente como que empezó a estar contra el gobierno, empezaron a crearse estos disturbios a nivel social. Eh, entonces, en ese año, yo cambié de carrera, yo cambié de profesión, o sea, de mis estudios. Yo estaba estudiando ingeniería y también guiada por pensamientos familiares, porque de veterinaria me iba a morir de hambre, eso era lo que me decían. Ya. Mi familia Ok, es muy buena, pero tiene ciertas cositas que todavía no tiene comprendo. costumbres a las que te tienes que apegar. Exacto. Entonces, yo en ese año yo cambié, ya, yo dejé de estudiar ingeniería y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer con mi vida, yo había entrado en una depresión muy grande y porque mi mamá no me hablaba, para mí mi mamá es todo, entonces que mi mamá no me hablara durante como 4 meses, para mí eso fue terrible. Y yo empecé a trabajar en una joyería, básicamente sentada todo el día esperando a que llegaran clientes y atenderlos. Y en una joyería no es tan común que entren clientes de forma habitual, solamente cuando son como cumpleaños o aniversarios o que alguien fue infiel y quieren arreglar la situación de alguna manera, que sí llegaban, caballeros que me decían, me mandé un error, decían. Y
Entonces, en ese momento, en ese lapsus que yo estaba ahí trabajando, en esos momentos libres, yo me ponía a leer en Wattpad. Y cuando sentí, o sea, me metí tanto en la lectura que en un momento sentí como que no encontraba nada más que leer, que me faltaba algo, que necesitaba más. Entonces yo empecé a escribir mis propias historias. Y ahí fue cuando llegó Asmodeus, que es mi libro célebre, por decir, que me ayudó a salir de esa depresión, me ayudó a convertirme en lo que soy ahora, a ver que no podía irme de este mundo sin terminar esa saga, sin terminar, sin saber el final de esa historia. Porque ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar, pero yo quería saber cómo terminaba. Así que ya este año terminé el segundo libro y hubo final feliz para todos. Para todos. Ok. ¿Y cómo es que nace la inspiración? Todos los días naces con la idea, lo sueñas, piensas, consultas con la almohada lo que va a ocurrir en el próximo capítulo. Yo siempre he tenido problemas, a ver, desde que me recuerde los 9 años sufro de insomnio. Literal, como una hora dándome vueltas en la cama para allá, para acá. Entonces en esa hora mi mente trabaja, 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 trabaja. Y si pongo música, con mayor razón. Mi mente empieza a crear situaciones, está todo el día creando. Y a veces me siento como inspiración cuando no me gusta un libro, siento inspiración para crear un final diferente y creo una historia similar, digamos, pero con otro final. Ok. O de películas. Ok, como que sí te basas como que en cosas que has visto, que has vivido, pero como que le das un cambio muy, muy radical al final. Y no sé si te ha pasado en la parte en la que tienes que escoger nombres para tus personajes, como que te sientes frustrado, Sí, porque no ¿sí? quiero, no sé, me cuesta mucho encontrar nombres y suelo buscar en estas páginas de futuros papás, futuros padres, nombres que le pueden poner a sus hijos, como de estilos griegos o no sé. Y, o sea, dependiendo cómo sea la historia, siempre guiada en eso. Por ejemplo, para Asmodeus busqué demonología. En libros como en la Biblia hay cosas así, nombres de demonios y muchas cosas de ese estilo. Que por cierto, pues, empezaron a pasarme cosas raras cuando empecé a buscar esas cosas. Como que invocaste algo. Sí, yo creo que hay algo viviendo conmigo acá. Ok, ya no es tanto cantar en otro idioma, en un idioma extranjero, sino buscar nombres randoms para historias de Wattpad. De hecho, yo te conocí por una historia de Wattpad, de un link, que te pedí un link para la historia. Está muy bueno. Sí. ¿Alguna vez has leído fanfictions o te llamó a escribir fanfictions? No he escrito como tal, tampoco siento el interés en escribirlos, pero sí he leído. Sí, sí he leído, no voy a decir de Sí, son qué, muy pero sí, buenos. sí he leído. Son muy buenos, la verdad, sí. Y siento como que tienen como que ese enfoque de que no se buscan un nombre porque el clásico TN. Ay, sí. Eso se veía mucho hace como 3 años atrás. Se hizo muy conocida de las historias con esa temática, donde no ponían como nombres a la protagonista como tal, sino que le ponían como la TN. Sí, TN. Y a veces a mí me daban ganas de entrar a la historia y cachetear a TN. Sí. Una vez lo cuento como anécdota. No sé si tú tienes como noción de quién es Rubius. Sí. Sí, ya. Yo estaba leyendo una historia de vampiros hace como 4 años atrás. Y yo estaba súper bien leyendo todo y de repente aparece Rubius, Mangel y Alexby, los youtubers españoles, y yo quedé, ¿what? Estaba de la nada, a más de la mitad del libro aparecen ellos y el protagonista pasa de ser el bonito a ser Rubius. Y fue como, adiós. Porque cambió toda la historia por aparecer a Rubius. Y ahí sí que no. Sí, 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 cambian mucho las historias radicalmente cuando hay como que
como que le quieren dar otro enfoque y muchas veces como que también la escritora cambia la manera en cómo ve las cosas y, ¿sabes qué? Me da mucho coraje que algunas veces, como que dejan historias a medias porque no tienen ganas, tienen cosas que hacer. O sea, yo entiendo la presión social y académica es muy grande, pero hay momentos en los que sí dejan historias a medias por el hecho de que interrupción, volvemos. Estábamos hablando acerca de los fanfictions y de cómo generan polémica las, entre la ideología de las nuevas generaciones que los leen, porque pues muchas veces como que los libros marcan una pauta en la vida de cada persona. El filósofo Arquímedes decía, ¿no? Que los libros son de las mejores medicinas porque te quitan dos males, el aburrimiento y la ignorancia. Y las nuevas generaciones como que sí se enfocan mucho en la literatura juvenil y no es que la literatura juvenil no sea suficiente para nutrirnos de valores, de ideas nuevas, pero muchas veces solo es eso, solo es historias escritas por jóvenes y para jóvenes que la mayoría de las veces solo tratan de buscar un amor muy bonito. No hay como que esa chispa de motivarnos como Julio Verne a crear nuevos mundos, a imaginarnos cosas muy, muy grandes. Sí, la Entonces, verdad, sí, ahí tengo como opiniones divididas por lo mismo que dices, porque la escritura de ahora, digamos que perdió el valor de lo antiguo, como las escrituras de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, eh, que siempre hablan de los clásicos y muchas veces a los escritores amateur, que son como la gente de Wattpad o Booknet, nos tratan como que no fuéramos escritores, siendo que sí. Ahora bien, el tema está en que dependiendo la persona, dependiendo lo que tú escribas, son los valores que tú vas a transmitir. Entonces, hay muchas veces que hay personas que no investigan el tema que van a escribir, que van a explicar. Entonces, eso puede generar cierta desinformación para una persona que, no sé, una niña, voy a poner un ejemplo súper, ya, una niña de 15 años que no sabe mucho de algunos temas, va a leer un libro y va a aprender de ese libro, siendo que la escritora o el escritor no se informó sobre ese tema. Entonces, la niña de 15 años va a aprender algo erróneo. Entonces, por eso que siempre cuando uno va a leer en estas plataformas, tiene que tener cuidado con esas cosas y como escritor, siempre uno tiene que estar informado, tiene que investigar el tema sobre lo que uno va a hablar. Como te dije, yo estudié demonología, sobre la jerarquía de los ángeles, de los demonios, de qué demonio era tal cosa, cómo se utilizaba, su poder y toda la cosa. Entonces, es bastante, no es llegar tampoco y hacer un libro, es bastante complejo también y no por eso tampoco hay que desmerecer tampoco a la gente que hace fanfic o que las personas que leen en papel tampoco desmerezcan el valor del el escritor. trabajo virtual, Exacto, exacto. porque no es como que tener una idea, catapultarla y pum, ya tenemos un libro, una historia, una novela corta, un cuento largo, o sea, necesitamos escenas, personajes, ideas, diálogos, sobre todo diálogos, porque muchas veces nos describen mucho, pero los diálogos no son tan buenos o viceversa. Es un trabajo muy importante el que hace nuestro escritor porque el escritor porque pone a volar nuestra imaginación, o Justamente. sea, en cualquier tema, no solo en literatura. Como tal, ¿has leído algunos libros de la plataforma de Wattpad? Ah, sí, sí, he leído bastantes, famosos, no tan famosos, de diferentes, ¿cómo se Género. dice? Géneros, justamente. Básicamente me voy como al romance, o acción, o todo mezclado, pero tiene que haber una pizca de romance, misterio. Y Damián me lo leí de Alex Mirés.
Es muy Ese bueno. fue, puedo decir que no sé si me gustó, porque me creó un bloqueo de lector que jamás en mi vida había tenido. Estuve sin leer 2 años, 2 años. O sea, no fue como un año y algo, pero casi 2 años. Pero lo volví a, la muy estúpida, después volví a leerlo, me volvió a dar bloqueo, pero, pero siento que el libro es tan bueno que por eso me produjo eso, porque me, No me- hay me nada te- que se la no, iguale. no lo esperaba, no lo esperaba, era, no sé. ¿Cómo? ¿Sientes que no hay nada que se iguale? Es, no sé, sí, eh, es que el libro es muy bueno y me produjo muchas cosas, no negativas ni nada, pero como que, como sí, puede ser eso, que no, que siento que no hay nada que lo iguale. Y quedé demasiado confundida, demasiado en shock con el final. La verdad, no me gustó mucho Damián, pero desde mi perspectiva, creo que como que le faltó muchísimo enfocar acerca de la teoría de los multiversos, porque ese fue como que algo que mencionó, que estaba ahí para hacer un boom, y como dices, no investigó lo suficiente como para saber qué iba a pasar después, y como que sí dejó como que esa línea de la historia muy, muy abierta. Sí, a veces uno tiene como la manera de sacarle provecho más a una historia y no lo hace. Eh, Justo creo que quizás hubiera podido darle, no sé, una vuelta a eso, porque lo dejó Ajá, ahí y no lo desarrolló. una explicación científica lógica. Exacto, para los libros de ella, que ella siempre tiene explicación para todo. Sí, como Jude Terry, siendo la perfecta mentirosa. Sí, también. Ese libro también lo leí hace bastante tiempo. Lo iba leyendo a medida que iba subiendo los capítulos. Qué Y tortura. sí, sí, sí. Sí, entonces por eso no me acuerdo mucho, pero sí, sí recuerdo lo frustrada que me sentía de que Adric fuera tan estúpido, no sé. Era como, despierta, despierta. Y no, hombres, Hombre, ¿qué podemos esperar de los hombres? en especial de dos hermanos. Pero ¿sabes qué me gustó muchísimo y lo tengo que reconocer de los perfectos mentirosos? Que ellos siempre sabían que eran hermanos y no se iban a pelear por una mujer, Sí, aunque no fueran hermanos realmente de sangre completamente al 100%. En cambio, no sé si has escuchado hablar acerca del verano que me enamoré. no, no, de ese no. Ok, es una serie, pero también están los libros. Está muy bueno y realmente me estaban diciendo que, por así decirlo, la persona, son hermanos, ¿no? Y el hermano más grande, está enamorado de la hija de la mejor amiga de su mamá y ellos siempre pasan juntos todos los veranos en la misma casa. Y también pasan juntos al hermano de ella y se llevan muy bien, pero la chava siempre estuvo enamorado del hijo mayor, por así decirlo, pero entonces él nunca le hizo caso hasta que ella se vuelve como que bonita, tiene su glow up y todo, y empiezan a pasar cosas, y entonces al otro chavo, al más chico, también le empieza a gustar. Y ahí están como que entre cuál de los dos le gusta, y se distancian un poco porque pues obviamente ella escoge al más grande, que siempre ha sido el amor de su vida desde pequeña. Bueno, suele suceder. Sí, pero, o sea, eso Eh, me eh, gusta Es, porque es lo que tienen los triángulos amorosos. Benditos triángulos amorosos. sí, no sé si odiarlos, amarlos o de plano evitarlos. Sí. Como lectora, amarlos. Como persona real, evitarlos. Evitarlos. O Ok. depende si te gusta el drama. Si le quiero agregar sabor a mi vida. Exacto. Eso, es de que eso me gusta de los perfectos mentirosos, que ellos sabían que eran hermanos y no se iban a pelear. En el caso de Conrad y Jeremiah, ellos sí, ellos dos sí se pelearon. Ah.
Y esos sí eran hermanos de sangre. Sí, ellos sí eran hermanos de sangre. No, qué terrible. Yo los libros que me encantan es Una corte de rosas y espinas y toda la saga que viene después. No he Em, leído eso. es como, es como muy fantasioso, es em, como especie de hadas, por decir así, que el jefe de la corte de primavera se enamora de una humana. Y bueno, pasan muchas cosas porque no voy a decir, pero también ese libro me produjo, todos los libros que me producen cosas malas es porque me gusta. Cuando pasé del libro uno al libro 2 dije, no, no puedo seguir leyendo. No voy a decir por qué, porque es algo muy, muy fuerte, pero después me di cuenta de que sí me gustaba y se convirtió en mis libros favoritos. Y no, para mí son maravillosos. Esos sí son maravillosos. Así que recomendación, Una corte de rosas y espinas y todo lo que viene después. Ya los anoté. Se nos está acabando el tiempo, queridos amigos. No nos quisiéramos ir, pero les prometo que la voy a comenzar para traerla en una nueva ocasión, Y con otros libros para poder hablar y cosas. con otros libros para poder hablar, amigos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo, por todas las veces que te mandé mensaje y te dije, ¿quieres unirte? Este, Mira, tranquila, muchísimas si gracias. yo, a mí estas cosas a mí me gustan, a mí me sirven porque, como te dije, yo no soy una escritora famosa y cualquier muestra de interés que haya en mí, yo como que, así que yo por mí feliz de estar aquí y hacer esto cada vez que se pueda, yo no tengo problema. La voy a traer una próxima vez, lo prometo. Mientras el internet esté de buen humor, sí. Bueno, Así que, nos vemos. chao. Cuídense mucho.